Bueno, a ver. Les comento que estuve corrigiendo algunas actividades. La verdad que los quiero felicitar por el nivel, excelente el nivel. Me sorprendieron gratamente. Si bien ya se ve en las clases y a partir de su participación, en cuanto a la presentación y a la redacción y cómo han sabido responder a las consignas, la verdad que muy buenos trabajos. Aquellos que yo traté de ir calificándolos en función de los grupos y que las personas que estaban participando en los trabajos. Aquellas personas que aún alcancé a corregir las dos primeras actividades. Aquellas personas. Hola. Sí, profe. Sí, ¿quién me habla? Villa María no le escucha. No tendrán problema ustedes porque mira que el resto de las Villa regionales. María no le escucha. Pero ella sí te escucha. Estamos con problema acá. No escucha nada de lo que te conteste, así que no le preguntes. Uy, ¿cómo me comunico? Sí. A ver si puedo escribir acá algo. Espérenme un segundito. Anulan el micrófono, si no escucha. ¿Habrá que resetearle vuelta? Bueno, hay que buscar medios alternativos de comunicación. El resto de las regionales no tiene problema, ¿me escuchan bien? ¿No es cierto? ¿Me levantan? Sí, todo bien. Villa María. Veo la nota, pero no escucho. Estamos viendo el técnico. Bien, perfecto. Esperamos. Bueno, antes de arrancar, porque Villa María no escucha, bueno, les decía esto. Las personas que no han sido calificadas y que han hecho el trabajo en equipo, por favor, porque a lo mejor se me puede haber perdido algún alumno o algo, o a lo mejor no ha estado escrito dentro de la presentación que hicieron. Por favor, sean tan amables de mandarme un mail para que yo busque a qué equipo pertenecen, así yo los puedo calificar, ¿sí? Mi mail es gfalvarez, de Gabriela Fernanda Álvarez, @UTN, Facultad Regional Santa Fe, frsf.utn.edu.ar, ¿sí? O si no, bueno, me mandan un mensajito por el campus y yo ahí chequeo. ¿Bien? Villa María me parece que todavía no me escuche. A ver, le voy a mandar un mensaje. Gracias, profe. Gracias. ¿Seremos las únicas? No sé.
gusto que tenés. No pasa nada. Ahí se conectó de nuevo Villa María. el micrófono! No pasa nada. Villa María, ¿me escucha? Ahí se conectó y se volvió a desconectar. Se desconectó y se volvió a conectar y ahora, bueno, vamos a ver si nos escucha Villa María. ¡Ay, amor! Villa María, ¿me escucha? Hola. Bueno. Profe, Hola, ¿me escuchan? sí, estamos listos. Ah, Gracias. buenísimo, buenísimo. Bueno, nada, les decía a todos sus compañeros que había estado corrigiendo los trabajos y que los quería felicitar a todos por el nivel. Así que bueno, excelentes. Ya todos tienen, la mayoría tienen sus calificaciones. Los que no tengan su calificación, cualquier cosa me mandan un correo a gfalvarez@facultadregionalsantafe.utn.edu.ar para que los califique si es que participaron en un equipo y no están sus nombres, ¿sí? Así que bueno. Hoy vamos a terminar de ver la unidad número 3, que empezamos la clase pasada. Les pido disculpas a todos, porque la clase pasada en realidad se cayó el enlace de rectorado y bueno, tuvimos que suspender la clase. Después otra cosita en términos organizativos. Yo hoy a la mañana subí al foro de novedades que traigan impreso un artículo que es el experimento de Holson. Exacto, que es el que yo tengo acá. Gracias, Lalo. Incluso traje algunos demás por las dudas no lo tienen. Así que si antes de arrancar la clase, si alguno no recibió el mensaje del campus, lo puede ir a buscar. No es, lo puede ir a imprimir, digamos. No es necesario que lo tengan todos, sino que con que tengan uno o dos en el curso, porque como se va a trabajar en grupo, no pasa nada. O sea, con que tengan uno ya leen entre todos y podemos hacer la actividad. Así que bueno, eso es como para, al final de la clase vamos a trabajar con eso. Hoy mi idea es terminar la unidad 3 y bueno, si terminamos un ratito antes ya también los dejo liberados. No quiero arrancar otra unidad porque no vale la pena, así que en función de cómo vayamos avanzando va a ser la duración de la clase. Bueno, la clase pasada, ¿se acuerdan que estuvimos viendo las escuelas de la administración? Estuvimos viendo las distintas escuelas, que en realidad, bueno, analizamos en profundidad la escuela de la escuela científica de la administración, la de Taylor, y nos quedó, vimos la película, y nos quedó por terminar de analizar cuáles eran las críticas hacia este modelo, ¿sí? Como para recordar un poquito, esta teoría se basaba en, generalmente la mayoría lo que se basan en es aumentar la eficiencia dentro de una organización, pero se focalizan en distintos aspectos. En este caso, en la científica, Taylor se focaliza en el hombre y en las actividades que realiza. Y de esa forma estudia y analiza para aumentar la eficiencia dentro de la organización. Habíamos visto la película, habíamos analizado la habíamos criticado, y bueno, la idea es ver en realidad cuáles son las principales debilidades de este enfoque y qué es lo que ustedes dieron su aproximación
ante estas debilidades, pero ver qué es lo que dice en realidad también la teoría. Que no dispara demasiado de lo que ustedes abordaron, ¿sí? Entonces, dentro de este enfoque, una de sus críticas o debilidades es el mecanicismo. ¿Por qué mecanicismo? Porque se lo consideraba al hombre como una máquina. Entonces, este concepto estudia específicamente a la persona en su ambiente de trabajo y las operaciones y los movimientos que realiza, y lo considera o lo asemeja como una máquina. Entonces, esto es una debilidad dentro de este enfoque, que después, a lo largo que vayamos viendo las otras teorías y en el concepto de administración actual, esos enfoques tratan de remediarse o evitarse, ¿sí? Se destacan los principales aportes y los otros que son negativos se tratan de eliminar. Otra de la debilidad era la excesiva especialización. Como ustedes veían, que Charlotte, que era el protagonista de la película de Chaplin, él estaba permanentemente haciendo una sola actividad, y eso que le generaba estrés, aburrimiento, esos movimientos repetitivos te generan fatiga, hasta que lo volvieron loco, porque bueno, o sea, lo volvieron loco, y una desmotivación hacia el trabajo también. Otra debilidad es el enfoque incompleto de la organización. ¿Por qué? Porque si ustedes fueron viendo a lo largo de la película, yo digo la película, pero en realidad es toda la teoría de esta administración científica. Solo se limitaba a los aspectos formales dentro de la organización. Ustedes se acuerdan que los aspectos formales estaban dados por órdenes de los superiores, por órdenes directas, por órdenes escritas, y no tiene en cuenta los aspectos informales, o sea, no hay un diálogo entre la gente, todo se comunica a través y hay una supervisión permanente a través del presidente de la empresa, de los supervisores directos que tienen ahí en la línea de producción. Entonces, solamente se focaliza en los aspectos formales y deja de lado, que después vamos a ir viendo, y que sobre todo cuando vimos la parte de teoría de las relaciones humanas con Virginia, ella hablaba y hacía mucho hincapié en los aspectos informales dentro de la organización, ¿sí? Se limita el campo de aplicación. ¿Por qué? Porque como este estudio surge a partir de todo, y esta teoría surge a partir de la revolución industrial y de la industria de la manufactura, todos estos estudios se llevaron a cabo dentro de industrias manufactureras. Entonces, toda esta teoría está basada dentro de todo lo que es la industria, y a lo mejor no está aplicada o implementada en otros tipos de organizaciones. Y un enfoque cerrado. ¿Por qué? Porque estudia a las personas dentro de la organización y no contempla lo que pasa afuera, no contempla el medio. Después vamos a ver en la teoría general de los sistemas que consideran las organizaciones como organizaciones cerradas y abiertas. Abierta porque tienen un contacto con el medio ambiente que los rodea, y porque también no solo el contacto, sino porque estas organizaciones cerradas, que después lo vamos a ver en la teoría administrativa, consideran que todo lo que suceda dentro de la organización es predecible. Entonces, si yo me focalizo en los métodos de trabajo y en cómo hacer las actividades en mi puesto de trabajo, yo estoy prediciendo en cómo se va a hacer y en qué puede llegar a suceder. Pero en realidad no todo es predecible. Dentro de una organización puedo tener cosas predecibles, pero también tengo que tener en cuenta el entorno y el medio ambiente, que es impredecible totalmente. Yo puedo planificar puertas adentro, pero después afuera mi planificación no me sirve si yo no respondo a la demanda del medio, por ejemplo. Entonces, a eso hace referencia cuando hace un enfoque cerrado de la organización. Bueno, entonces, acá ya damos por cerrada la escuela científica. Ahora vamos a pasar a otra de las escuelas, que es la escuela clásica de la administración. Estas escuelas, el concepto principal es aumentar la eficiencia, pero ¿qué estudia esta escuela? Esta escuela no estudia la persona y los métodos de trabajo, sino que estudia la estructura general de la organización. ¿Cómo está organizada? ¿Cómo está conformada?
estudia le interesa cómo se planifica dentro de una organización, cómo son sus estructuras, cómo es la división del trabajo, cómo está estandarizada las distintas actividades dentro de cada puesto de trabajo, como yo les dije, cómo mejorar la eficiencia laboral, pero en términos de gestión, de organización. Y también ve a la organización como un sistema cerrado, porque ahora vamos a ir viendo que se focaliza mucho en la planificación, sin tener en cuenta el medio. Dentro de los pensadores de esta teoría está Fayol, en 1916 en Francia. Él también es un ingeniero, al igual que Taylor, que tuvo su experiencia en la industria, pero es de un sector de la burguesía. Entonces, él se dedicó más bien a pensar y a planificar y a escribir y a entender cómo funcionan las organizaciones, pero desde otro lado. Y tiene en cuenta tres aspectos básicos dentro de la organización. Uno, que es el principal, que él destaca, la división del trabajo. Como ustedes vieron en las clases anteriores, cuando veíamos los principios de la organización, veíamos esta división del trabajo, veíamos la autoridad, veíamos la centralización. Bueno, uno de los aspectos fundamentales que Fayol dice que hay que estudiar dentro de una organización para que sea más eficiente es dividir el trabajo. Otro de sus pilares, de sus aspectos básicos es estudiar todo el proceso administrativo de la gerencia. Cómo trabaja la gerencia, cómo coordina, cómo planifica, cómo dirige, cómo organiza, ¿sí? Y después, por último, él fija distintos criterios que hasta el día de hoy están vigentes, que son los famosos principios de la administración. Entonces, él dice que para una organización eficiente, si se cumplen esos 14 principios que establece, debería funcionar correctamente. Entonces, dentro de ese estudio que él hizo, él describió 6 funciones básicas que deben existir o coexistir dentro de una organización. Esas funciones básicas las describió en funciones administrativas, que de ahí se desprende, a partir de este autor, se desprende todo lo que es el concepto de administración, que vimos la clase anterior, apenas arrancamos, que veíamos distintas definiciones. Y él contempla dentro de ese concepto de administración las funciones de la dirección, que es coordinar, dirigir, organizar, planear y controlar, que también los vimos al principio en las primeras clases, cuáles eran las funciones de la dirección. Entonces, él dice que para lograr un objetivo hay que disponer de los recursos humanos y materiales, pero también hay que coordinarlos, dirigirlos y organizarlos. O sea, eso incorpora el concepto. Las funciones administrativas después van a englobar todas las que están abajo, pero después él define, por ejemplo, las funciones técnicas, que son aquellas que están abocadas a la transformación de la materia prima en el producto que nosotros ofrecemos. Las funciones comerciales son las funciones abocadas a la venta, a la comercialización, a los estudios de mercado. Después lo vamos a ir viendo reflejado a la organización nuestra. Las funciones financieras, que es toda la parte de los flujos de fondos de la empresa. Las funciones de seguridad, que tienen en cuenta la seguridad tanto en los aspectos humanos como en los edilicios. Y las funciones contables, liquidación de haberes. Todas estas funciones, hoy por hoy, están presentes dentro de una organización y lo podemos visualizar en una organización, a lo mejor en una empresa con fines de lucro, una empresa comercial, donde vemos que están todas estas funciones administrativas, técnicas, comerciales. Después también aparecen en función de la magnitud de la organización. Siempre se van apareciendo en virtud de la magnitud de esa organización o del tipo de organización. En nuestro caso, nosotros a lo mejor no la vamos a ver reflejada tal cual como aparece acá, pero en una organización universitaria vemos que están. Tenemos una función administrativa, tenemos
la función técnica, que a lo mejor se ve reflejada más en los aspectos, bueno, tenemos lo que es la docencia y en la formación, es un recurso técnico para poder transmitir al alumno y para poder transformar ese, si bien quiere o mal dicho, digamos, nuestro producto o materia prima en bruta, poder transformarla a ser un ingeniero. Entonces esos son nuestros recursos técnicos o funciones técnicas. Después tenemos nuestras funciones comerciales, que si bien en la universidad no están dadas como funciones comerciales, a lo mejor son las actividades de extensión, de vinculación con el medio, las financieras en la Secretaría Administrativa, las de seguridad a lo mejor están inmersas dentro de la Secretaría Administrativa y el mantenimiento, en higiene y seguridad, y las contables, que también todos tenemos la parte contable. Después otro concepto que él incorpora es la proporcionalidad entre las funciones. ¿Qué dice o qué significa esto? Él pone dentro de la pirámide organizacional las funciones administrativas. Estas funciones administrativas, él dice que siempre tienen que estar en la base de la pirámide, en la cima de la pirámide, perdón. Y que son las encargadas de planificar y mirar hacia un futuro y poder delegar responsabilidades. Y después ubica en los niveles más bajos hasta la base de la pirámide organizacional las funciones no administrativas, que son las técnicas operativas, ¿sí? Y por último, cuando veíamos los que yo les comentaba, los distintos principios que él había escribido y había enunciado, había escrito. Fue un acto fallido. Que había escrito y había enunciado, hacen referencia ¿a qué? A la división del trabajo, autoridad y responsabilidad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, subordinación de intereses. Ya les vamos a ir viendo puntualmente a qué hace referencia cada uno. Centralización, cadena escalar, bueno. No se los nombro a todos, pero vamos a ir viendo. Entonces, esto es fundamental dentro de una estructura organizacional para que funcione con eficiencia. Y en primer lugar, como siempre, hace referencia a la división del trabajo, en dividir las actividades en distintas áreas o funciones similares. ¿Para qué? Para producir más y mejor. Él tenía esa teoría. Se puede producir más y mejor con el mismo esfuerzo si dividimos todas las actividades dentro de la organización en distintas, si se quiere, funciones, ¿sí? Después habla de la autoridad y responsabilidad. Cuando nosotros veíamos, a principio, veíamos solo autoridad. Acá él complementa con responsabilidad. ¿Por qué? Porque él dice que la autoridad es el derecho de mandar y hacerte obedecer, pero dice que no se concibe autoridad si no existe una responsabilidad. O sea, yo tampoco puedo mandar o ser autoritario en algunas cuestiones cuando yo tampoco me hago responsable de las personas a las que estoy mandando. O sea, todo jefe, líder o dentro de una organización, más allá de tener una autoridad, tiene que tener una responsabilidad sobre la persona a la cual la está mandando. Habla de disciplina en términos de obediencia, de conducta, de respeto, de acuerdo a las reglas establecidas dentro de toda organización. Acá habla de nuevo y aparece la unidad de mando, donde cada persona no puede tener varios jefes, sino lo ideal es tener un único jefe. Y a partir de este concepto de unidad de mando, se relaciona la unidad de dirección. ¿A qué hace referencia a esto? A que las actividades que tienen un mismo objetivo deben también tener un solo jefe y un único plan de acción para desarrollar estas actividades. Bien, ¿por ahora todo bien? Bueno. Después hace hincapié, dentro de sus 14 principios, en lo que es la subordinación del interés particular al general. ¿A qué se refiere a esto? A que los intereses particulares o individuales de cada persona que está inmersa en una organización no deben superar a los propios de toda la organización, a los objetivos grupales, ¿sí?
Vuelve a aparecer el concepto de remuneración del personal, que ya Taylor lo mencionaba, donde hace hincapié que el pago realizado debe ser justo, tanto para el empleador como para el empleado. Habla de la centralización, eso significa que en la cúpula de la pirámide está focalizada toda la unidad de mando y de ahí se desprende todas las directivas, se centraliza todo, generalmente en los gerentes o en los directores. La jerarquía escalar, la cadena escalar, donde existen distintos niveles dentro de mi organización. No, este falló. Tienen muchas cosas. No. En cuanto a división de trabajo. Sí, porque en realidad después, bueno, cada uno de sus compañeros hace una consulta, pero en realidad después cuando nosotros analizamos los distintos tipos, vieron que veíamos funcional, de Taylor, entonces después vuelven hacia las distintas estructuras, vuelven hacia estos pensadores. Sí, por eso. Después hace referencia al concepto de orden, donde dice que cada recurso, tanto material como humano dentro de una organización, tiene que estar dispuesto para poder usarlo en el tiempo que yo lo necesite, en el momento y la forma en que yo lo necesite. ¿Sí? A eso hace referencia el orden. Tiene que estar en el justo momento en el que yo lo requiera. A la equidad, en cuanto a lealtad, bondad y justicia entre los superiores y los subordinados, donde dice que los gerentes deben ser justos con sus empleados, pero bueno, hay veces que dicen que no. Por eso después vienen, o sea, esta es toda teoría, después vienen a reforzar los pensadores de las teorías de los recursos humanos, para decir, bueno, reforzamos un poquito y vemos. Nosotros vamos a decir, mira que con Gaby aprendimos tal y tal cosa. No, con Gaby no. Ustedes digan. Mirá que en el principio número 11 de Fayol habla de equidad. Fayol, qué bueno. Bueno, después el principio número 12 habla de la estabilidad del personal, que lo hablábamos para el recurso anterior, creo que hablamos algo de eso, que tratar de conservar el recurso y de que permanezca en el tiempo, para que, digamos, más que nada también sienta un compromiso hacia la organización y realice sus actividades de forma más eficiente. Es una manera indirecta de poder generar hacia la persona una mayor eficiencia en su trabajo. Habla de iniciativa, que cada persona tenga la posibilidad de poder hacer su trabajo y de poder tomar alguna iniciativa, más allá de las directivas que tenga un jefe, sino permitirle y darle un espacio a la gente para que pueda tomar su propia iniciativa y poder mejorar, porque estas cuestiones hacen a la mejora y a la eficiencia. Y la unión del personal, dice que la unión hace la fuerza y que acá empiezan a aparecer los conceptos de, indirectamente si se quieren, de trabajo en equipo, de sinergia, que se veía en la clase con Virginia, donde dice que si todos trabajamos hacia un mismo objetivo, vamos a llegar. Muy bien. Después, otro, vieron que en la escuela científica estaba Taylor, estaba Lillian y Hilbert, el matrimonio, bueno, había distintos pensadores, estaba Ford. En esta escuela hace su aporte Pareto, que lo llaman el padre del enfoque de los sistemas sociales. Es medio rebuscado y no nos vamos a poder estudiar esto, pero básicamente
¿Qué es lo que dice esta persona? Y que hoy en día es una herramienta fundamental que se usa en todo lo que es la eficiencia y mejorar la eficiencia en la organización y sobre todo en la industria. Y se usa como herramientas de calidad, los diagramas de Pareto. No sé, a lo mejor si alguna vez mencionaron o escucharon hablar de calidad y de diagramas de Pareto, se usa mucho esto. ¿Por qué? Porque él dice que analizando distintas variables dentro de mi organización, yo hago un listado de cuáles son las variables que tienen a lo mejor un conflicto o un problema dentro de mi organización. Y tomando el 20% de esas conflictivas, yo puedo solucionar el 80% de mis problemas. Es lo que le denomina la regla del 80-20 o del 20-80, en donde yo, atacando solo el 20% de mis causas, soluciono el 80% de los problemas dentro de una organización. Profe, ¿Sí? te escucha muy lejos. Ah, bueno, entonces voy a agarrar el micrófono. Listo. Vamos bien. Bueno. Esto se tiene en cuenta más que nada también a la hora de querer detectar algún problema en la organización y no tener a lo mejor recursos económicos o recursos humanos, técnicos, para poder resolver esos problemas o para poder atacarlos. Entonces, ¿qué hago? Agarro el 20%. Ya, si yo aboco mis recursos, tanto económicos o humanos, para solucionar ese 20%, ya tengo solucionado el resto. Generalmente en una fábrica, cuando hay problemas o a lo mejor hay accidentes, o dentro de una organización, ustedes tienen constantes accidentes laborales dentro del ámbito de la facultad. Entonces, lo que dice esto es, listamos todos esos accidentes. Después hay todo un análisis, un estudio más complejo donde los va ubicando en escala, en función de la incidencia que tiene cada accidente. Por ejemplo, si yo digo, bueno, las caídas al mismo nivel o los tropezones suceden 300 veces en 6 meses. O tengo 300 caídas, por decir una exageración. 300 caídas en 6 meses. Después, golpes, tengo 60 golpes en 6 meses. Y entonces los voy catalogando y los voy ordenando de mayor incidencia a menor incidencia. Entonces después, cuando yo tengo que analizar, agarro y tomo esos el 20%, y actúo sobre eso. O sea, si las caídas a nivel son las que están dentro de mi 20%, ataco esas. Sobre las más importantes. Entonces, a lo mejor atacando esa, ya resolví las que estaban al final de mi lista, digamos, de prioridades. Así que bueno. Y dentro de las críticas que se le hace a este sistema, es que también, o sea, tiene un enfoque simplificado de la organización formal. ¿Por qué? Porque no tiene en cuenta los aspectos psicológicos y sociales, solamente la parte de cómo está estructurada la organización y nada más. Existe una ausencia de trabajos experimentales. Ustedes vieron que en la teoría científica todo se probaba científicamente, se observaba. Esto solamente se basa en lo que es la observación directa y el sentido común, y no hay ninguna comprobación científica respecto a esto. No hay una comprobación científica respecto a los principios, por ejemplo. Él lo miró, lo observó y hizo sus conclusiones y escribió. A un ultrarracionalismo en la concepción de administración, desde el punto de vista que solo ve la parte técnica y económica, también dejando de lado los recursos humanos. Está acá presente también la teoría del hombre-máquina o la teoría de la máquina, donde se visualiza el comportamiento de la organización y se deja de lado las personas. Hay un enfoque incompleto
porque se preocupa por las estructuras formales y cómo es la comunicación y la vinculación entre los distintos jefes, entre el jefe o las distintas áreas, pero en aspectos formales. No existe todavía en estas escuelas el concepto de organización informal, o sea, de la comunicación informal o todos los aspectos informales dentro de mi organización. Y como ya habíamos visto al principio, toma la organización como un sistema cerrado. ¿Por qué? Porque la teoría administrativa lo que pretende es planificar, analizar, pero solo lo que sucede adentro de la organización, sin tener en cuenta el medio. Bueno, a modo de resumen, tienen este cuadrito que también les puede servir para el examen. No, pero es para hacer un resumen general, más que nada. Tenemos la teoría, la más importante, la clásica y la científica, después van a aparecer otras. Su principal objetivo, maximizar la eficiencia al menor costo. La clásica estudia sistemáticamente la organización y la administración, y la científica aplica en todo el método científico. Esa es la científica de Taylor, la administrativa de Fayol. Y los principios son tiempos y movimientos, selección de personal, control de trabajo y división de responsabilidades. Y las del proceso administrativo, la escuela administrativa, las funciones de la organización, que son las técnicas, comerciales, contabilidad, administrativas. Incorpora el concepto de administración y los principios, se basan en los principios, ¿sí? Esto es a modo de resumen para que ustedes tengan cuáles son las principales características de esto. Otra de las escuelas que surge es la de la administración burocrática. A medida que nosotros vayamos viendo, van a ver que esta escuela tiene mucho que ver, o sea, sus raíces, sus orígenes, tienen mucho que ver también con la administración pública y con la administración de nuestra universidad. ¿Por qué? Porque nosotros a veces, si bien nosotros hablamos de burocracia y lo hablamos en malos términos, o sea, o la criticamos o no nos gusta, hay algunas cosas que son positivas y que son para tomar. Y otras, bueno, obviamente, que hay que tratar de eliminarlas. Pero ¿qué pasa? Esto surge ¿por qué? Porque había que tratar de organizar y de dar un orden y de tener algo escrito en todo el funcionamiento de la organización. Entonces, surge a partir de esto, de la finalidad de organizar detalladamente y dirigir las actividades de la organización para tener una mayor eficiencia. El referente de esta escuela tiene una cara de malo, de dictador. Es Max Weber. Este buen hombre lo que decía era, dentro de toda su teoría, que todo crecimiento de una organización era predecible. ¿Por qué? Porque si uno tiene controladas las variables de una organización, las puede predecir. Pero para poder predecirlas también hay que tenerlas escritas. En realidad, más que para predecirlas, para poder controlarlas a todas las variables dentro de una organización. Entonces, ¿cómo? Exacto. Hay que tener reglas escritas, habla de la necesidad de un estatuto formal. Por eso les voy haciendo la relación con la universidad, porque querramos o no, nuestra universidad tiene mucho de esta teoría burocrática. ¿Por qué? Porque tenemos un estatuto formal, tenemos ordenanzas, resoluciones del Consejo Superior, donde nos describen las actividades a realizar. Entonces, bueno, ¿esto para qué sirve? Para poder llevar un orden, y sobre todo dentro de nuestro ambiente, o sea, también depende mucho del tipo de organización y de la dimensión que tenga la organización.
Yo no puedo establecer una estructura burocrática dentro de una organización muy pequeña, donde hay más un diálogo, una actividad más informal, o bien puedo tener algunas cosas escritas, pero no tanto. Entonces, cuando a medida que va creciendo la magnitud de mi organización, es necesario tener cosas escritas para que después se vea reflejado en todos los sectores, sobre todo, bueno, en nuestro caso típico de nuestra universidad, que es muy particular y que, bueno, cada facultad tiene su propia autonomía, pero también tiene que acatar a un reglamento de estudio de la universidad, a un montón de cosas, digamos, ¿sí? Y a un estatuto, obviamente. Entonces, él hace referencia a un sistema de decisiones y procedimientos que estén todos por escritos, hace hincapié en el sistema de administración de personal de carrera. Acá está relacionado con los concursos, que cada ascenso o cada cargo que uno tenga dentro de una organización tiene que tener una carrera, o sea que a eso hace referencia. Por eso yo yo me veo muy muy vinculada con esto, digamos, al personal de carrera, a los concursos docentes, concursos no docentes, ¿sí? Él después introduce el término de meritocracia. El carácter de impersonalidad y decisiones de acuerdo a fines y normas de la burocracia. ¿A qué hace referencia esto? A que cada puesto de trabajo es impersonal, o sea, hoy estás, mañana no estás. Y que después la relación que yo tenga como jefe en un puesto de trabajo con mis subordinados no se tenga en cuenta ningún vínculo ni nada. O sea, yo represento mi puesto de trabajo y nada más, y acatan órdenes a mi puesto de trabajo, no porque yo soy tu mamá o porque vos sos... Nada, o sea, hace referencia a la impersonalidad del... ¿Hola? Bueno. Y destaca 3 tipos de autoridad: legal, carismático y tradicional. Él dice que la autoridad que hay dentro de una organización, en términos, la autoridad legal, hace referencia a la que se gana por un concurso. La carismática es la que se gana la persona por la forma de ser, que ya es nata o propia de cada uno. Y la tradicional a la que se hereda. Digamos. Esos son los 3 tipos de autoridades. La que se hereda, vos, por ejemplo, qué sé yo, sobre todo se va a ver en las grandes cúpulas, digamos, en la dirección. A lo mejor vos sos el director de una organización y se lo heredás a un hijo o a un familiar directo, digamos. Por ejemplo, podría ser como cuando estaba Rudy de decano y después pasó a Loreto. No, acá preguntan, por ejemplo, si la autoridad del decano es tradicional o que se hereda. En este caso no, porque es legal. ¿Por qué? Porque yo sometí a la persona a una elección, se postularon varias personas y ganó una. Ganó una en forma legal a través de un acto eleccionario, ¿sí? Entonces... Vos heredaste, claro. Bueno, a ver, particularmente en nuestra universidad, muchos heredan porque existe lo que se denomina bolsa de trabajo acá en la universidad. Entonces, muchos heredan sus cargos, o sea, sus puestos o su ubicación, más que nada, dentro de la organización, por un vínculo familiar con alguien que ya está acá. Pero después, todo lo que es su trayectoria, lo van accediendo a través de concursos. O sea, que lo van accediendo a través de concursos, los tipos de autoridad ya es legal porque ganan un concurso. Pero después todo lo otro que la nena te vaya subiendo y es por concurso.
Claro, exacto. En el Poder Judicial, por ejemplo, el otro día yo me metí en la página del Poder Judicial de Santa Fe y establece que a los 5 años, si vos estás haciendo la misma tarea, y viste, podés pasar a las categorías inmediata superior. Sin Sin concurso. concurso. Bueno. Son algo interno de ellos. Claro, acá hay una de sus compañeras que comenta que en el Poder Judicial, si vos estás más de... No, el Poder Judicial no es privado. Si vos estás más de ¿cuántos años? De 25 años haciendo una misma actividad, podés acceder a otro cargo de mayor jerarquía sin concurso, por ejemplo. Pero bueno, eso va a estar... va a depender de todas las reglas que tenga la organización. Exacto. ¿Vamos bien en el resto de las regionales? ¿Sí? Sí, profe, todo bien. Sí, Bueno. todo bien, profe. Bueno, si alguien quiere hacer alguna acotación o algo, me interrumpe y habla, no hay ningún problema. ¿Ah? ¿Para nada está de acuerdo con lo que digo de la escuela burocrática y la relación que tiene con la universidad? Dale, habla. Sí, estamos... coincidimos en muchos puntos y lo vemos, o sea, a medida que vos vas hablando y vas viendo cada una de las áreas, ves el carácter burocrático que tiene la administración nuestra. Desde la toma de decisiones, el sistema de concursos, o sea, tenés muchos puntos que se están reflejados. Exacto. Profesora, Sí. Profesora, Sí. ¿Max Weber era ruso o alemán? Creo que alemán. Tendría que... alemán, sí, alemán. Por el nombre y el apellido ya me parece, pero bueno, no... Y la cara que tiene también. Acá dicen que parece Adolf Hitler con barba. Y es la foto parecida a la de mi abuelo. ¿Era alemán? Sí, ruso. Y ustedes vieron que los alemanes tienen esa forma muy estructurada de vida y de organizar y de dirigir, digamos. O sea que bueno, no me extraña. Por eso, en mi casa no hay democracia. ¿No? Es totalmente burocrático todo. Bueno, seguimos. Entonces, dentro de las principales características de esta escuela se destaca el carácter legal de las normas y reglamentos, o sea que una organización tiene que estar sujeta a normas y reglamentos por escrito, ¿sí? El carácter formal en las comunicaciones, todo comunicación escrita, dentro de los aspectos formales de la organización. Carácter racional y división del trabajo. ¿A qué hace referencia esto? Es a prever y a dividir el trabajo en las distintas funciones que yo tenga dentro de mi organización. La impersonalidad en las relaciones, que era eso que yo decía, que cada puesto es impersonal y yo respondo hacia mi superior inmediato, dejando de lado el vínculo que pueda llegar a existir, ¿sí? Se obedece al cargo que se ocupa. Jerarquía de autoridad. La organización establece los cargos según el principio de jerarquía. Un cargo inferior debe estar bajo el control y la supervisión de un cargo superior. Rutinas y procedimientos estandarizados. Esto también hace referencia a la formalidad y a los procedimientos escritos, o sea que deben tener reglas y normas técnicas para el desempeño de cada cargo. Si ustedes ven, por ejemplo, en nuestro caso, en nuestra facultad sobre todo, nosotros tenemos nuestra estructura orgánica y dentro de cada área tenemos escritas
cuáles son las funciones específicas de cada área. Eso está todo por escrito. O sea, a eso hace referencia. Y después, por ejemplo, que tengo que reconocerlo, que dentro de mi área, dentro de mi trabajo en la gestión, coordinó el área de calidad. Y el área de calidad, ¿qué es lo que hace? Hacer procedimientos escritos ante distintas rutinas de trabajo. Pero más que nada, más allá de para poder, ¿para qué sirven estos procedimientos? Más allá de para poder organizar y tener esquematizado todas las actividades, también sirve para que, también por el tema de la impersonalidad y de los ascensos y de los avances y de la carrera. ¿Por qué? Porque cuando llega nueva gente o cuando se jubila alguien, vos ya tenés todo ordenado dentro de tu área de trabajo, ya tenés todo escrito y no tenés que volver hacia atrás y capacitar a la persona y a prueba y error y que comience y que interprete cómo se hacen las actividades. Entonces ya tenés todo organizado dentro. Eso aumenta la eficiencia dentro de una organización, porque ese bache entre que la persona se jubila y se va y entra una nueva, o no se jubila, sino que asciende de cargo y viene otro, ya tiene todo cómo hacer el trabajo. Entonces lo puede hacer de manera eficiente. ¿Sí? Entonces por eso es importante estandarizar la estandarización de los métodos de trabajo, de las actividades y tenerlas escritas. Otra cualidad de esto, y los especialistas en calidad dicen que lo que vos no escribís no se puede medir, y lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, si yo también tenemos que considerar los sistemas de control, que ya habíamos hablado en la clase anterior, pero si yo no tengo escrito ciertas cosas, a partir de escribir ciertas cosas, defino indicadores dentro de mi área, para después poder pensar en mejorarlos, no se puede. Entonces, por eso también es importante todo eso. No es que yo defiendo mi trabajo, sino que bueno. ¿Se entiende? Por eso cuando vayan los de calidad en las facultades, por ejemplo, un ejemplo puntual es CONIAU. CONIAU lo que está viendo permanentemente es la calidad a nivel universitaria. Y todo lo que es el proceso de acreditación, que todos forman parte dentro de la facultad, todos han vivido una experiencia en procesos de acreditación dentro de cada facultad, ustedes dirán, ¡oh, qué pesado esto de CONIAU, que nos piden 20.000 cosas! Pero si uno ya trabaja escribiendo todo, teniendo todo organizado, porque en realidad lo que CONIAU hace es mirarnos y observarnos a ver si nosotros tenemos una calidad adecuada en nuestros servicios, en la formación que ofrecemos, en la formación hacia nuestros profesionales, y mira esos indicadores para ver en qué podemos mejorar. Entonces, por eso también es importante todas estas cosas. En DASUTEN, por ejemplo, en la obra social. Bueno, hay una compañera, acá nosotros en Santa Fe tenemos uno de sus compañeros, trabaja en DASUTEN. En otras regionales también hay una chica que trabaja en DASUTEN. DASUTEN generalmente tiene un sistema de calidad donde completan planilla y todo, porque ustedes se tienen que abocar fundamentalmente al servicio al cliente y al usuario, a los reclamos y todo. Entonces, todo eso lleva a tener procedimientos de trabajo por escritos y también a saber cómo actuar ante distintas situaciones, ¿no? Como para dar una mejor respuesta. Ya habíamos visto, sí. Otra característica es la competencia técnica y la meritocracia. ¿A qué voy con esto? A que yo voy a ir ascendiendo en distintos puestos dentro de mi organización a partir de mi competencia técnica y de los concursos que yo vaya haciendo y de las distintas evaluaciones y los méritos que yo vaya teniendo para poder ascender, ¿sí? Por eso está acá está previsto la necesidad de exámenes, concursos,
pruebas y títulos para la admisión y el ascenso del personal dentro de la organización. Otro aspecto que toma en cuenta la burocracia es la profesionalización de los participantes. Se caracteriza por profesionalizar o por capacitar a todo el personal dentro de la organización. Y que cada persona esté capacitado o especializado en las actividades que realiza su puesto. Ustedes pueden ver ahora, por ejemplo, los cursos de capacitación direccionada que se dictan a través del gremio. Eso hacen a profesionalizar a las personas dentro de su puesto de trabajo. Esta misma tecnicatura hace profesionalizarlos. ¿Para qué? Para poder tener más herramientas a la hora de realizar las distintas actividades y poder hacer con eficiencia el trabajo y mejorar también toda la organización. ¿Qué otros ejemplos de profesionalización tienen dentro de su carrera no docente? ¿Tienen estas posibilidades? Venado Tuerto, ¿tienen otras? Y estamos realizando unos cursos también. Sí, capacitación. Los de las TIC y curso de seguridad, Ajá. de higiene y seguridad. Y ahora van a dictar uno nuevo de La Plata, de liderazgo y trabajo en equipo, me parece. Perfecto, perfecto. Todo esto contribuyen a el buen funcionamiento de su área y de la organización en sí. Bueno, y después, otra característica es la previsión del funcionamiento. ¿Qué significa? Y hacemos referencia a lo que yo dije anteriormente. Si yo tengo todo escrito, yo puedo predecir el comportamiento de las personas que trabajan dentro de mi organización. Porque yo sé que en cierta medida, ¿no? Obvio, esto no tiene en cuenta, acordémonos, que no tiene en cuenta los aspectos psicológicos ni sociales. Pero yo por lo menos, sabiendo que tengo todo escrito, yo puedo predecir el comportamiento de la gente que va a trabajar en distintas áreas de mi organización. Que ya sé cómo van a resolver las distintas cosas que aparezcan dentro del área de trabajo. Bueno, la verdad que Weber, veo reflejada la universidad en Weber. Bueno, saliendo de la teoría de la burocracia, otra de las escuelas es la de los recursos humanos. Ya se darán cuenta la cara que tenía Weber y la cara que tiene este buen hombre. Tiene una cara de güero bárbaro. Bueno, el padre de la Escuela de los Recursos Humanos, que si ustedes recuerdan, Virginia se los mencionó, es Elton Mayo. Es un estadounidense, en el año 1929, que también surge en el momento antes y después posterior a la crisis del 30. Y la causa del surgimiento de esta escuela es lo que nosotros venimos siempre diciendo, la falta de humanización dentro de todas estas distintas escuelas, considerar la falta de democratización, la falta de consideración de los aspectos humanos, de los aspectos sociales, psicológicos, ¿no? Entonces, estas ciencias sociales vienen aplicadas a lo que es la organización industrial y fue demostrando a través de distintas técnicas o distintos experimentos, que después los vamos a ir viendo, lo inadecuado de las teorías, sobre todo de la teoría clásica. La filosofía y la psicología, en este caso, fueron esenciales para humanizar todos estos conceptos de administración. Él se apoyó mucho en el experimento Hawthorne, que es el que yo les quise traer, no sé cómo se pronuncia, soy media bruta para el inglés, pero bueno, no importa. Lo leen.
a través de las conclusiones de este experimento, donde él golpea drásticamente a los aspectos de la teoría clásica y considera o hace un enfoque sobre las relaciones informales del trabajo y de cómo se estimula en realidad el trabajador dentro del puesto de trabajo y dentro de una organización. Entonces él propone una serie de estudios del cual lo hace famoso este experimento, que la idea es que que trabajemos sobre él, ¿no? Este experimento, si me permiten lo voy a leer. En 1923, Mayo había dirigido una investigación en una fábrica textil en Filadelfia, que presentaba problemas de producción y una rotación anual del personal cerca del 250%. Es una barbaridad. O sea, cuando nosotros pensamos la organización en términos de eficiencia y de mejorar estos aspectos, es una barbaridad. Entonces, Cuando hizo rotación de personal, cambiaban permanentemente. Mayo introdujo un periodo de descanso, que si ustedes ven en la teoría científica, por ejemplo, cuando veíamos la película de Chaplin, no había esas cuestiones. Si bien estaba la jornada, que después Ford fue el que definió esa jornada laboral de 8 horas y todo eso, pero no había, tiempos de descanso. Había lo mínimo indispensable, pero vieron que en la película... Claro, pero vieron que en la película, por ejemplo, Chaplin se iba al baño a fumar o algo y tenía que fichar y lo estaban controlando y el jefe lo mandaba de nuevo a la fábrica a trabajar. Querían implementar la máquina de alimentos para que no tengan estos tiempos de descanso para almorzar. Es una locura. Bueno, entonces él introduce el periodo de descanso, dejó a criterio de los obreros la decisión de cuándo deberían parar las máquinas y contrató un servicio de enfermería, de asistencia de médicos, que después ahora en la actualidad son la medicina laboral, dentro de la planta. Al poco tiempo de él haber introducido estos distintos aspectos, surge la solidaridad en el grupo, el aumento de producción y disminuye la rotación del personal. Eso es con una teoría, un pequeño aporte que él hace. Después, en el 24, la Academia Nacional de Ciencia de los Estados Unidos inició estudios para verificar la correlación entre la productividad y la iluminación en el área de trabajo. O sea, que cuán productivo, que después lo van a ver también en el experimento, cuán productivo era la persona si yo mejoraba las condiciones del ambiente de trabajo, sobre todo a niveles de iluminación. Porque después, en una fase del experimento, Mayo comprobó que las personas, cuando entraban a un ambiente donde estaba más iluminado, rendían más. En el 27, el Consejo Nacional de Investigaciones inició un experimento. Vieron que esto también tiene mucho de científico, porque de la teoría científica, más allá de las críticas, porque es todo probado, o sea, fueron pruebas y pruebas y pruebas que se hicieron. Inicia un experimento en una fábrica en la Western Electric Company, en el barrio de Hawthorne de Chicago, que lleva el nombre del experimento. Es ahí en esta fábrica que hace él, para determinar la relación entre la intensidad de iluminación y la eficiencia de los obreros en la producción. Claro, es un experimento que se volvió famoso. Vieron que también, yo no sé ahora, pero sobre todo en las industrias que se trabajan las 24 horas, no tengo idea, pero hay que ver el nivel de productividad que hay en los horarios. Si bien, bueno, tenés todo el sistema de iluminación artificial, pero hay que ver también y analizar los niveles de productividad en los horarios nocturnos a los diurnos, digamos. Que más allá de que afecta totalmente a la persona y a las necesidades fisiológicas y todo del individuo, porque los afecta, el no dormir de noche te afecta. Exacto. Hay que ver también en términos de productividad. Entonces, este experimento es lo que lo volvió famoso, digamos, a Elton Mayo.
Y los investigadores verificaron que los resultados del experimento fueron afectados por variables también psicológicas. Intentaron eliminar o neutralizar el factor psicológico extraño y no pertinente, lo que obligó a prolongar el experimento hasta 1932, ya que fue suspendido por la crisis del 29. Exacto. Entonces, la idea es... bueno, esto no lo... bueno, las conclusiones después las vamos a ver. La idea es la siguiente, que se junten en grupo... ¿Qué hora es? 3:20. Bueno, la idea es la siguiente, si quieren trabajen un ratito hasta las menos cuarto, más o menos, y de última después lo analizamos, lo vemos la clase anterior, va a la clase siguiente. La idea es que lean en grupo el experimento. Ustedes van a ver que tienen, yo subí 2 archivos, uno es el experimento, que son 4 etapas, y después hay otro archivo que están las conclusiones. Léanlo, analicen cada etapa, identifiquen cuáles son las variables que se tuvieron en cuenta, que modificaron cuando analizaron en los puestos de trabajo, qué es lo que modificaron, qué tuvieron en cuenta, qué variables se tuvieron en cuenta, y después hagan su propia conclusión, para que después nosotros las comparemos con las conclusiones reales del experimento. A ver si ustedes con lo que leen y cómo van viendo, a ver qué pueden identificar o qué conclusiones pueden abordar, sumado obviamente a las conclusiones del experimento. ¿Sí? Esta actividad, trabajenla en grupo, después yo voy a subir el enlace de la actividad y la vamos a subir al campus, ¿sí? Así que bueno, La Plata, ¿se entendió la consigna? Bien, ahí me levantan la mano. ¿Paraná se entendió la consigna? Muy bien. ¿Venado Tuerto? Muy bien. ¿La Rioja? ¿Se entendió la consigna? ¿Sí? Hola, profe, estamos mal porque se ha cortado la luz acá en La Rioja, recién hace 10 minutos no hemos retomado, así que, bueno. Estamos viendo que lo del experimento es cartón, así que lo estamos tratando de leer entre todo el grupo. Bueno, pero ¿entendieron la consigna? Ustedes lean el experimento, las distintas etapas, y después identifican las variables y hacen una breve conclusión de cada etapa. Buenísimo. Reconquista, que son poquitos y están tomando mate, ¿ven? Me podrían pasar un matecito. ¿Todo bien? Bueno. Córdoba, ¿se entendió la consigna? Sí, se entendió. Muy bien. Y Resistencia. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Bueno, trabajamos, léanlo tranquilos hasta las menos cuarto más o menos.
Les hago una observación en las facultades que se lo hice a sus compañeros de Santa Fe. Cuando vayan leyendo la primera etapa, segunda etapa, vayan identificando, por ejemplo, la variable que se utilizó en la primera etapa, la iluminación, y qué consecuencia hubo a partir de esa variable. Después, por ejemplo, hay una variable en la cuarta etapa que es la incorporación de los salarios. Entonces, a partir de esa variable de los salarios, ver qué consecuencias tuvo en el grupo de trabajo. Otra cosa que se da en la tercera etapa son las entrevistas que se empezaron a hacer a los trabajadores. Y así, bueno, identifiquen cada variable y vean qué consecuencia tuvo, tanto positiva o negativa, ¿sí?
Bueno, a ver. ¿Cómo van las regionales? ¿Terminaron con el análisis? Yo para no dejar esperando La Plata. Profe, acá de Venado Tuerto. Sí, sí, lo fuimos debatiendo grupalmente, no lo tenemos tanto escrito, pero lo fuimos hablando y debatiendo y poniendo ejemplo por ahí de lo que nos pasó cada uno en otros trabajos también y Bien, fuimos más que nada debatiendo cada etapa. Bueno, yo para que acá, bueno, en Santa Fe todavía están trabajando y no los quería interrumpir porque en realidad quería que avancen ahora y aprovechen la clase como para que no tengan que después hacerlo en su casa. Si quieren, sigan trabajando y después la clase que viene revisamos, controlamos cuáles son las variables que ustedes identificaron. Acá en Santa Fe trabajaron muy bien, identificaron muchas variables y conclusiones. Y después comparamos, no hagan trampa, porque si no, yo hice mal en subir las conclusiones, pero no importa. Y después la clase que viene, si quieren, comentamos un poco cuáles son las variables que identificaron, las conclusiones que arribaron y después comparamos con las conclusiones del experimento, ¿sí? Si les parece, ya que están acá y para que no tengan que trabajar después fuera del aula, terminen de hacer la actividad y después la clase que viene la comparamos, ¿sí? Ok. Y bueno, y los que ya terminaron y quieren quedar, porque acá veo que algunas regionales ya a las 4 en punto se desconectan. Así que para los que ya terminaron y se quieren retirar, ya quedan liberados. La clase que viene controlamos, en realidad compartimos entre todos las distintas experiencias y bueno, y cerramos ya la actividad como para que la puedan subir. Bueno, gente, que tengan buenas tardes. Nos vemos la clase que viene. Buenas tardes, profe. Chao. Chao, gracias.